Así, mis hermanos, hermanas, bueno, este pequeño, ¿no?, consejo parte de nuestro Dios, mis hermanos, hermanas, en este día grande que estamos delante de nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ¿no?, en lo cual también buscamos su perdón de nuestro Dios, ¿no? Así, mis hermanos, bueno, hermanos, vamos a invitar a nuestro hermano Raúl, quien estará también dando unos consejos parte de nuestro Dios. Les invito a ponerse todo de pies, mis hermanos, hermanas. La gracia de nuestro Señor Jesucristo more con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Ante todo, agradecer a nuestro Dios por permitirnos estar aquí frente a Él, que gracias a Él somos nosotros parte del pueblo israelita. No cualquiera tiene esa exclusividad de pertenecer a este pueblo y tener la ley frente a Él, ¿no? Seguir agradecer al hermano pastor que me ha cedido un tiempo también para poder compartir unos estudios o unos consejos de parte de nuestro Dios, que siempre es plasmado por medio de la Escritura, ¿no? Quisiera que esta vez meditemos y veamos un poco nuestros caminos como israelitas y veamos que somos la diferencia pues ante el mundo, somos el ejemplo que el cristiano tiene que tener, ¿no? Vamos a esclarecer un poco, ¿no? Imaginemos que existe pues un reino, ¿no? Un reino lejano, un rey que conoce a todo su pueblo. Así, dentro del pueblo también hay personas que son fieles y también que son infieles, ¿no? Entonces, a él decide formar un escuadrón, pues, de un ejército que sea representante de él para otros pueblos. Es así que él ronda, pues, por todo su reino y selecciona, pues, a las personas que tienen ese carisma especial o esa personalidad que es muy diferente y sabe que esa persona es fiel ante Dios, ¿no? Entonces, asimismo, es nuestro Dios Jehová de los ejércitos. Cada uno de nosotros es escogido porque tenemos un especial, por así decirlo, que podemos brindar hacia Él, ¿no? Por eso en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 16, nos habla claramente, pues, de esta decisión que Dios tiene, ¿no? San Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice la Escritura: no me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre, en mi nombre, Él los dé. Entonces, Dios tiene la exclusividad de elegir a ese pueblo. Cualquiera no se puede autonombrar y decir, yo voy a ser israelita, yo voy a guardar los sábados, yo voy a guardar el mandamiento. No, nadie se puede autodenominar. Entonces, nosotros tenemos que tener, pues, esa mentalidad de que nosotros somos especiales, somos diferentes al mundo. Y es así como hemos sido elegidos por el mismo Dios, también nosotros tenemos que prevalecer en esa diferencia y escaparnos de lo que fuimos en algún momento esclavos del mundo, ¿no? O esclavos de Egipto, esclavos de Sodoma y Gomorra, esclavos de los filisteos, ¿no? Bíblicamente se entiende a estos lugares como si fuera el mundo carnal simplemente, ¿no? Por eso cuando dice nuestro Dios, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de ese lugar que en ese momento estábamos en vida, vivíamos en el mundo, en bebidas, en alcohol, en desorden. Entonces, de ese mundo, ese que Dios nos rescató, nos eligió y dijo, aquella persona va a formar parte de mi pueblo. Y es así que nosotros somos llamados y somos también israelitas, ¿no? Entonces, nosotros, para que podamos ser unas personas especiales en el mundo, tenemos que recibir algo especial también por parte de Él, ¿no?
En este caso, nuestro Dios nos otorga el Espíritu Santo, el sello que el israelita recibe para que Dios pueda tener ese nexo con el hombre, ¿no? Entonces, ¿qué nos hace primero? Nos presenta sus santos mandamientos. ¿Para qué? Para que podamos por el mandamiento ver la personalidad de Dios, ¿no? El mandamiento es el carácter de Dios simplemente. No le gusta que roben, no le gusta que mientan, que sean adúlteros, y así los 10 mandamientos es como Dios, es su personalidad. Entonces nosotros como israelitas tenemos la obligación de comportarnos tal cual como el mandamiento dice. Porque comportándonos como el mandamiento, nos estamos teniendo también el mismo carácter de Dios, ¿no? Entonces, cuando guardamos el mandamiento, recibimos ese sello especial, ¿no? Por eso en Efesios 1:13 nos dice: en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ¿no? Entonces, ese sello especial del Espíritu Santo, el hombre recibe para que pueda ser llamado hijo de Dios, para que pueda ser adoptado a este pueblo espiritual que Dios tiene, pues, congregado en toda parte del mundo, porque el israelita está colocado en cualquier país del mundo. Lo que nos une a todos no es la carne, sino el Espíritu Santo que se nos es dado. Entonces, para hacer la diferencia nosotros que hemos recibido ese Espíritu Santo, tenemos que guardar el mandamiento. Y ese mandamiento tiene que estar en nuestra mente, en nuestra fuerza, en nuestros labios, en nuestro comportamiento, ¿no? Para que nosotros seamos la diferencia en el mundo. Y esa diferencia sea notoria en el pueblo de toda la tierra, ¿no? Y cuando Efesios 1:13, hermano. Entonces es necesario, pues, ahora, nosotros, al darnos ese sello, nuestro Dios confirma en nosotros de que nosotros vamos a ser sus hijos, ¿no? Por eso en Hebreos 8:10 nos plasma toda la responsabilidad que nosotros tenemos, ¿no? Hebreos 8:10, cuando nuestro Dios ya nos selecciona, nos da el Espíritu Santo, entonces nos da toda esa inspiración, ¿no? Hebreos 8:10 dice: por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel, ¿no? Para estos tiempos. Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, ¿no? Entonces, en la antigüedad, hermanos, los israelitas antiguos eran israelitas porque tenían la simiente carnal, la descendencia, tanto papá, tanto primo, tanto sobrino, eran israelitas en ese tiempo, ¿no? Pero en ese tiempo no se disfrutaba el Espíritu Santo como en estos tiempos. El Espíritu Santo solamente era dado a personas aptas prácticamente, ¿no? En este caso, pues, nuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, formador del pueblo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no era así dadivoso como para estos tiempos. Ahora ya es dadivoso. Después de la venida de Cristo a la tierra, ya es entregado el Espíritu Santo a cualquier hombre de la tierra, ya sea o no sea simiente de carnal del pueblo de Israel, ¿no? Sino ya era la simiente espiritual en este caso. Entonces, a estas personas, como dice, en el alma de ellos y en el corazón de ellos las escribiré. El mandamiento es presentado hacia nosotros, ¿no? Y a ellos seré por Dios. Cuando nosotros guardamos el mandamiento, vemos que realmente ese comportamiento es de Dios y nos queremos adaptar, pues, al comportamiento de Él. En eso aceptamos que Él es nuestro Dios, nuestro gobernador, nuestro guía en todo, ¿no? Entonces, el hombre israelita recibe infinidad de pruebas en este mundo, ¿no? Desde sufrimientos, aflicciones, llantos, decepciones, pérdidas, ¿no? Una serie de pruebas que el israelita
sucede y pasa, ¿no? Y es necesario que el hombre tenga que sufrir y tenga que pecar inclusive para que pueda aceptar los errores que ha cometido, ¿no? Porque es bien difícil que, digamos, un israelita ha vivido toda su infancia o toda su... Comencemos primero, los niños a partir de los 5 años ya es una simiente ya casi un 60-70% formada como persona, ¿no? Ya tiene una costumbre. Imagínense personas que tienen 30 años, 20 años, ya tienen una simiente, ya una costumbre de mundo ya. Entonces a esta persona adulta que tiene esa costumbre, darle los 10 mandamientos, va a sufrir, va a luchar contra sí mismo a cada momento del día, ¿no? Entonces, por eso nuestro Dios dice el libro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18. Libro de Romanos, capítulo 6, versículos 17 y 18 dice: Empero, gracias a Dios, que aunque fuisteis siervos del pecado, ¿no? Cuando fuimos del mundo, habéis obedecido de corazón en aquella forma de doctrina a lo cual sois entregados, ¿no? El mandamiento que hemos recibido, esta doctrina de Dios que hemos recibido, ¿no? Y nosotros hemos sido entregados, hemos sido aceptados dentro de ese pueblo. Después dice: y libertados del pecado, sois hechos siervos de justicia. ¿Ve? Pero nosotros en esa aflicción de liberar del pecado hay un transcurso. No es un día, 2 días, 3 días, inclusive años. Vamos a luchar contra nuestras propias costumbres. Nuestro propio cuerpo va a ser nuestro propio enemigo para nosotros encaminarnos a Dios. Entonces la lucha del israelita es una lucha bien fuerte. No es cualquier cosa. Por eso si nosotros permanecemos como israelitas durante años, nosotros tenemos que ver que es un gran esfuerzo, ¿no? Y por eso nosotros, al rechazar el mal como si fuera nuestra guía diaria y aborrecemos el mal, entonces nosotros estamos haciendo una gran pelea. Pero muchos de nosotros nos caemos pues y fallamos en pleno proceso de cambio, ¿no? Nos aburre a veces las alabanzas, no queremos ir al reposo, no queremos cabellera, ¿no? ¿Es por qué? Porque esa lucha constante que tenemos al día a día nos gana poco, hasta que volvemos nuevamente a ser siervos del pecado nuevamente, siervos de la carne nuevamente, a amar al mundo nuevamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que prevalecer guardando los mandamientos fuere como fuera, ¿no? Por eso el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, nos dice la Escritura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 2, dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está la diferencia, hermanos. Cuando hemos conocido el pueblo israelita, sus leyes, la doctrina de Dios, tenemos que esforzarnos por prevalecer dentro de este pueblo. Y cuando vayamos un israelita en medio de un grupo de personas que no son israelitas o son otras denominaciones religiosas, ellos van a decir: ese hermano israelita no toma, ese hermano israelita no insulta, ese hermano israelita se comporta bien. Él es la diferencia entre las otras personas. A eso nos tenemos que perfilar, a cuidar nuestro comportamiento, cuidar nuestra manera de ser. Esa es la lucha que todos los días hasta el día de nuestra muerte vamos a tener, ¿no? Y a la vez, nuestro Dios, al asignarnos también el pueblo israelita, también nos da la arma de vida para el cristiano. ¿Cuál es el arma necesaria? Son la Escritura, la Santa Biblia. Es la que nos ayuda a abrir nuestra mente, ¿no? Porque esta Escritura no va a entrar a nuestro cerebro, no va a entrar a nuestra mente si simplemente no lo leemos. Así mágicamente los textos no van a entrar así a nuestra cabeza si no estudiamos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las personas que estudian universidades, colegios, tienen que estudiar para saber qué está escrito en ese libro, en ese cuaderno, ¿no? No simplemente ellos le dan un curso y ya automáticamente se sabe.
La lectura es la parte fundamental en todo. Por eso nuestro maestro preparó infinidades de estudios, hermanos. Y estos estudios no estaban simplemente porque aparecieron, sino él también se dedicaba al estudio, a escribir, a estudiar. Ustedes miren los videos, ahí tiene en su biblioteca infinidad de libros. ¿Ve? El israelita tiene esa función, tiene esa necesidad de poder instruirse bíblicamente. Y ahora la escritura, según segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 y 21, vamos a ver qué dice. Entendiendo primero que ninguna profecía de la escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Cuando la escritura dice que no es de particular interpretación, no significa de que cualquier persona va a agarrar y va a entenderlo a su propio concepto, ¿no? Ya hay un concepto estipulado para la escritura, ¿no? Pero las personas que no disfrutan del Espíritu Santo, le dan la Biblia a leer algo, te van a entender otra cosa. Como carne van a entender simplemente el texto, ¿no? Entonces, de particular interpretación no indica de que hay una persona especial solamente que lo pueda leer y dar, sino todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo. ¿Y quiénes son los únicos que pueden recibir el Espíritu Santo? Ya hemos visto que por medio de los mandamientos, ¿no? Y también acá dice que estos hombres, al escribir la Biblia, fueron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo ayudó a que estos hombres, la escritura fuera plasmada. Entonces, el requisito para que la persona pueda entender la escritura es el Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no hay nada en esa persona. Por eso ustedes ven infinidades de religiones en el mundo. ¿Por qué? Porque no entienden la escritura, ¿no? Bajo su concepto quieren entender las cosas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa obligación de explotar, pues, ese Espíritu Santo que se nos es dado. Bajo lectura, bajo escritura, hay que fundamentarse, hay que leer, hay que estudiar la Biblia, hay que estudiar todo lo que nos ha dejado el maestro. O si no, esa enseñanza no va a entrar en nosotros. Es como si nosotros tuviéramos una chacra tremenda y no le damos los frutos para que pueda crecer esa chacra. Eso estamos haciendo muchas veces cuando nos volvemos israelitas y no practicamos, no le damos fruto, no le damos vivencia a eso. No le sacamos el provecho que es necesario, ¿no? ¿Por qué? Porque para esta generación, los israelitas tienen que estar, son más fundamentados que el antiguo Israel, ¿no? Nosotros somos la generación que tiene que ser más fuerte, más cargada, más sabia prácticamente, ¿no? Por eso el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 23, nos aclara, ¿no? Libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 23. A ver, nos dice la escritura. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de todas las lenguas de las gentes trabarán de la falda de un judío, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está entre vosotros. El judío en esta escritura viene a ser el israelita, ¿no? Las 10 personas de diferentes lenguas, son de diferentes razas, denominaciones, países, ¿no? Dialectos, que van a saber que el israelita, que Dios está dentro del pueblo israelita, ¿no? Pero se te van a colgar y te van a decir: Dios actúa en ti. ¿Por qué tienes esa sabiduría? ¿Por qué los textos se te memorizan? ¿Por qué entiendes tanta la historia de la Biblia? ¿Por qué? Porque gozamos del Espíritu Santo, ¿no? Pero entonces tenemos la obligación de hacer fortalecer a este Espíritu Santo también como carne, para ser superiores pues a los demás y poder enseñar la base fundamental hacia las personas, por qué este pueblo es bendito, por qué este pueblo goza de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, la escritura es dada al hombre para que el hombre pueda corregir su camino, para que pueda mejorar las cosas. Este
esta escritura tiene temas científicos, tiene temas familiares, temas para gobernar, hacer un gobierno, para poder ayuda psicológica, todo. Esta Biblia tiene todo, sino es que no le damos ese uso, ¿no? Más nos inclinamos a los libros de los hombres, a los libros de la ciencia humana, para poder nosotros entender algo. Y está mal, hermanos, porque estamos negando prácticamente la sabiduría. Se nos da la llavecita para poder abrir el libro y no utilizamos, y el libro lo dejamos cerrado, ¿no? Por eso el israelita tiene que fundamentarse. Es así que Dios invierte en nosotros, ¿no? Dios, como nos ha escogido dentro de ese pueblo especial, invierte en nosotros, ¿no? Nos da dones, nos da ciencia, nos da el Espíritu Santo para que nosotros eso lo multipliquemos, ¿no? Por eso hay en la parábola del libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 12 al 23, vamos a entender esa inversión que Dios hace en nosotros, ¿no? Libro de San Lucas, capítulo 19, versículos 12 al 23, dice, a ver: dijo pues un hombre noble, partió de una provincia lejos, para tomar para sí un reino y volver. Más llamados 10 siervos suyos, les dio 10 minas, y díjoles: negociad entre tanto que vengo. Empero sus ciudadanos le aborrecieron y enviaron tras él de una embajada, diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros, ¿no? Este hombre rico salió de su pueblo y entregó a su partida a 10 personas una mina cada uno, ¿no? Pero él, cuando quiso volver para cobrar la inversión, él se fue y hubo un grupo que mandaron hacia este rey y no le permitieron volver al pueblo, ¿no? Entonces, mientras él iba luchando, iba peleando en una manera de cómo volver al pueblo, trascendió pues un tiempo incalculable, ¿ya? Y cuando volvió, dice aquí: y aconteció que vuelto él, habiendo tomado el reino, ¿no? Cuando ganó pues esa embajada que le prohibió el regreso, mandó a llamar así a aquellos siervos, ¿ve?, a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Y vino primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas, ¿no? Lo duplicó. Y él le dice: está bien, buen siervo, pues que en lo poco has sido fiel, tendrás potestad sobre 10 ciudades, ¿no? Según su premio que él se esforzaba, también recibía la misma gratificación, ¿no? Y viniendo otro diciendo: Señor, tu mina ha hecho 5 minas. También a este dijo: tú también sobre 5 ciudades, ¿ve? Y vino otro diciendo: Señor, he aquí tu mina, la cual la he tenido guardada en mis pañizuelos, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre recio, tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no siembras. Entonces él le dijo: mal siervo, de tu boca te juzgó. Sabías que yo era hombre recio, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué no diste mi dinero al banco y yo viniendo lo demandara con logro? ¿No? Entonces, el israelita que recibe el Espíritu Santo, esa mina, y no la explota, simplemente no estamos haciendo nada. No estamos multiplicando ese don que Dios nos da para que podamos recibir también las dádivas también de Dios. A eso, ¿qué dice que somos? Un mal siervo. Porque así mismo dice, ¿no? He aquí tu mina, la cual he tenido guardada en mis pañizuelos. No hemos explotado, no hemos sacado el provecho debido a esa mina o a ese Espíritu Santo. Y nos hemos vuelto un mal siervo prácticamente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es su castigo de esta persona? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina, ¿no? Y dadla al que tiene 10 minas.
Y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, ¿no? La otra persona tiene 10 minas, ¿por qué le vas a dar una mina más? ¿No? Y él dice, pues yo os digo que a cualquiera que tuviere, le será dado, ¿no? O sea, más de lo que tiene. Mas el que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Hasta su propia riqueza interna, digamos que a este hombre le dieron su mina, pero él también tenía su casa, tenía su rancho, su ganado, también le quitó todo. Prácticamente nos deja a nosotros sin nada. Ahora imagínense que nos quite el Espíritu Santo de Dios, que nos quite nuestra vida, que nos quite nuestra comunidad, nuestra familia. Imagínense, hermanos, en esa cosa. Es una gran responsabilidad poder conllevar al Espíritu Santo. Es una gran responsabilidad que no lo sabemos explotar, no lo sabemos disfrutar prácticamente, ¿no? Entonces, Dios no es de las personas que les gusta, pues, los hermanos que son ociosos. Les gusta que las personas trabajen, les gusta que la persona sea de más de lo que ya tiene. El 200%, como le decimos criollamente, ¿no? Por eso el apóstol San Pablo, en la carta hacia los tesalonicenses, nos da a entender cómo es que un verdadero cristiano se comporta ante el mundo, ante cualquier adversidad, ante cualquier cosa, ¿no? Dice, a ver, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 15, ¿no? 2 de